Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Iniciamos una edición más de información y análisis AM aquí por 5 Días TV. La jornada de hoy, miércoles 30 de septiembre del año 2020. Una temperatura de 31 grados en la capital del país, Asunción. Vamos a tener una jornada bastante calurosa, tener en cuenta máximas que estarían rondando los 41 grados en el día número 204 de cuarentena sanitaria. Hasta las 9 de la mañana vamos a estar conversando con los principales protagonistas del plano empresarial y económico del país. Es por ello que ya le pedimos al señor director si por favor puede mostrarnos sobre cuál rubro vamos a estar teniendo el foco de esta entrevista. Ya lo tenemos del otro lado del señor Maesh Timat. Él es secretario distrital de la Cooperra, en este caso Cooperativa Herrera de República Dominicana, que le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día, señor Maesh, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias. Sinceramente, qué tremendo placer poder estar aquí con ustedes compartiendo ya desde la vía tecnológica con Zoom. Esperamos que los conocimientos acá desarrollados sean de beneficio para todo el sector cooperativo. Muchas gracias, tremendo placer. Cooperativa Herrera, ¿qué podríamos decir al respecto de la historia de esta cooperativa? ¿Qué relación tiene con Paraguay? Bueno, hasta el momento nosotros como cooperativa no hemos establecido ningún vínculo con la cooperativa, con Paraguay, perdón. Entonces, estamos abiertos, eso sí, siempre estamos abiertos, como bien lo establecen los principios del sector cooperativo, a cualquier tipo de alianza estratégica que se desee desarrollar. Espectacular. No hay vínculo todavía con cooperativas paraguayas. Sin embargo, y vamos a conocer un poco más acerca de Cooperativa Herrera. ¿En qué país radican? ¿Dónde funcionan? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, la cooperativa Herrera hasta el momento empezó con 22.2 pesos dominicanos y habían apenas, no tenía ni siquiera sucursal cuando iniciamos nosotros. 1963, no sé si me equivoco con la fecha, fue cuando empezamos. Y ahí fue entonces pues la cooperativa viendo las necesidades de los socios, o más bien en ese momento de los municipios, se decidió por crearla para mejorar un poco más, como bien lo establece la filosofía del cooperativismo, mejorar un poco la calidad de vida de todos ellos. Y bueno, al día de hoy, a Dios la gracia, somos una de las cooperativas más robustas, por así decirlo, de la República Dominicana. Tenemos aproximadamente 7 sucursales tenemos en todo el país y una membresía de más de 100,000 socios. Más de 100.000 socios, 7 sucursales. ¿Solamente en República Dominicana o están ya en algún otro país? No, solamente en República Dominicana hasta el momento. Correcto. Hablando un poco de lo que está pasando en República Dominicana con la cuestión de la pandemia mundial que está afectando a muchísimos países, entre ellos Paraguay y también nuestra hermana patria República Dominicana. ¿Cuál es el mayor desafío quizás para el sector cooperativista dentro de este contexto COVID-19? El mayor desafío que nosotros tenemos como sector cooperativo es la liquidez de la cooperativa y el crédito. Las personas, a pesar de que tenemos disponibilidad de recursos financieros para destinarla a los socios, estos no lo están tomando porque se encuentra una situación de bastante incertidumbre en cuanto se refiere a su posición laboral. Además, algo que no deja que el sector cooperativo y también en sentido general avance mucho, que la economía se pueda dinamizar, es que la economía en la República Dominicana es un 60% informal, lo que quiere decir que solamente un 40% es formal y tiene por tanto una entrada fija hasta el momento. Entonces, esa parte de informalidad, ese público que anteriormente se le estaba destinando ciertas facilidades crediticias, ahora mismo se encuentra rezagado y por cuestiones de sobrevivencia dice, bueno, yo priorizo si como tomar un crédito o mantenerme con lo que puedo adquirir, porque hay algo que es muy delicado, lo que es dañar tu crédito. Entonces temen bastante a eso. Si te cierran tu crédito, pues la facilidad de tú en un futuro poder emprender un negocio, se te van a ir cerrando las oportunidades. Espectacular. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a hablar a la vuelta de la pausa de las consecuencias que lleva la falta de concesión de créditos o la adquisición de créditos por parte
de las personas físicas o jurídicas para las cooperativas, porque menciona el señor Maesh de que hay mucha liquidez. Sin embargo, en Paraguay se da un fenómeno muy particular, creemos nosotros, de que las personas no están tomando riesgos en un contexto de tanta incertidumbre que trae consigo o que se vive en este caso durante tiempos de COVID-19. Hacemos la pausa. En minutos estamos de vuelta hoy conversando con el señor Maesh Timat. Él es secretario distrital de Cooperativa Herrera de República Dominicana. Ya volvemos. Al coronavirus no se le gana en los hospitales. Se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Seguimos con información y análisis. Hoy conversando con el señor Maesh Timat. Él es secretario distrital de la cooperativa Herrera, una cooperativa que funciona solamente en República Dominicana. Sin embargo, nos gustaría hoy en información y análisis hacer un comparativo con el rubro cooperativas paraguayas, cooperativa en este caso de República Dominicana. Recordemos que también forma parte de la región en este caso, que también se están viendo afectados ellos por la cuestión de la pandemia. Señor Maesh, en Paraguay se da un fenómeno muy particular que al inicio de la cuarentena las personas o las empresas exigían créditos que obviamente viendo el contexto de riesgo por parte de las cooperativas no eran otorgados. Ahora, 8 meses después de estar en cuarentena sanitaria en Paraguay, hay liquidez para brindar créditos. Sin embargo, ya no hay mucho interés de tomar el riesgo ahora por parte de las personas que toman un crédito. Ya no es el problema por parte de las cooperativas que no tienen liquidez o que tienen miedo al riesgo, sino que las personas mismas ya no quieren arriesgarse. Algunas quebraron, algunas cerraron sus negocios, otras prefieren seguir como puedan, hasta donde puedan. ¿Cuál es el fenómeno que se vive en República Dominicana en este sentido? Aquí en la República Dominicana no es tan diferente al panorama que ustedes tienen, pero las personas o los socios, los empresarios, mediante ciertas facilidades fiscales que ha otorgado el Estado, que ha beneficiado al sector cooperativo, ha tenido un poquito más de confianza y se ha arriesgado entonces a tomar un poco más de crédito para poder entonces estimular la economía. Aquí no podemos decir en la República Dominicana a cabalidad en términos absolutos que se ha paralizado las condiciones de producción, sino que hay un sector que sin duda alguna, pese a las facilidades que ha estado dando desde el Estado, se encuentran rezagados, dicen pues voy a esperar un tiempo más para poder tomar una decisión, pero esto es una situación en la que tenemos que enfrentar y no podemos dejar hacia un lado,
Si nosotros esperamos que las condiciones mejoren, a lo mejor puede que empeore, es una incertidumbre en la que está el mercado. Por lo que muchas personas, muchos empresarios, inclusive tengo amigos que decidieron ya arriesgarse. Y el respaldo del Estado es la mayor garantía que tenemos como sector también, que nos apoya, y pues en caso de que el empresario pueda caer en una situación más caótica o se vea a esa tendencia, también las personas, pues las cooperativas también, con todo el apoyo que se nos ha dado, están en la disposición de paliar eso en la medida de lo que se pueda siempre. ¿Cómo minimizan los riesgos? Es una forma muy sencilla, pero lo que pasa es que las personas tienen dos cosas, cuando más bien hay dos aspectos fundamentales cuando hablamos de la minimización de los riesgos, y es que toman se dan por confiado que las cosas no se van a dar, y eso puede generar cierta confianza, y cuando se fían, entonces ahí es que está el gran peligro. Ahora, entrando en materia, ¿cómo uno puede minimizar esos riesgos? Evaluación constante de todos los procesos, desde el más sencillo hasta el más complejo. Tenemos que reevaluar lo que hacemos antes, pero lo que estamos haciendo ahora, con miras hacia el futuro, modificar cosas que antes se hacían, que ahora merecen un cambio a ejecutarse. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de un lado la tecnología, evidentemente las cooperativas, por cualquiera de los sectores, se verá una situación de riesgo, porque no podrá llegar a ese público que ahora mismo está demandando esos servicios de forma virtual, y que debido a esta pandemia no se puede estar en las oficinas y ese transcurrir de personas para reducir el riesgo. Por lo que se requiere reevaluar esos procesos para empezar. Analizar cómo pues ya esta pandemia paralizó ciertos proyectos y otras perspectivas que se tenían planeado, como se le conoce en el POA. Es importantísimo pues analizar esos objetivos que se habían trazado y decir, bueno, pues este se podrá cumplir, pero este otro está a media y puede hacerse una reconsideración y reajustarse a la nueva realidad. Ojo con esto, es una nueva realidad la que estamos viviendo. No es cuestión de que queramos aceptarlo, es cuestión de que hay que aceptarlo. Otro de los aspectos fundamentales también que requiere ya una capacitación constante. Y a ello me refiero, es que nosotros lo que estudiamos en el pasado, antes del COVID, es una cosa muy distinta a la que ya ahora mismo debemos de conocer e empaparnos. Si los directivos principalmente no tienen las herramientas y no se reeducan, más bien, ¿cómo, me pregunto yo, cómo podríamos entonces hacerle frente a estos desafíos? Con la mentalidad del pasado no se puede hacer frente a nuevas tendencias o situaciones que se han generado en el mercado. Y por último, pues una gestión más eficiente también del gasto. La economía más bien, ya en sentido general, intervino, o más bien generó muchísimos gastos que son innecesarios, y en esa creación de gasto innecesario tuvo pérdidas. Y cuando me refiero a pérdidas es que pudo enfocar ese dinero que estaba gastando en otras actividades más productivas para el sector cooperativo en este caso. Ahora, nosotros, antes de aplicar todos esos aspectos, fundamentalmente se requiere conocer, identificar, manejar y asumir un compromiso con la situación que está pasando ahora mismo. Y por último, no menos importante, redefinir el apetito de riesgo. Uno, pues, cuando está haciendo los parámetros o un esquema de riesgo, una matriz más bien, uno dice como empresa, bueno, yo puedo asumir este riesgo hasta un 50%, este otro riesgo hasta un 25%, y partiendo de ahí, entonces, pues, con la nueva realidad, pues, decimos, ya yo no puedo tolerar un riesgo de crédito, por un ejemplo así, de un 45%, ahora tengo que hacer una reducción a un 20%, etcétera, etcétera. Qué espectacular. Señor Maesh, vamos a marcar nosotros una breve pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que es el plan de continuidad. ¿Es necesario actualizarlo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de plan de continuidad? Y también queremos aprovechar
de que entablamos el contacto a República Dominicana y conocer un poco la realidad en cuanto a lo sanitario. ¿Cómo están o cómo les está afectando a nivel sanitario la pandemia del COVID-19? ¿Cuáles son los números que se manejan? ¿Cuál es el impacto que está teniendo el Producto Interno Bruto del país? Y muchas otras cuestiones. Estoy conversando con el señor Mahesh Timat, secretario distrital de una cooperativa llamada Cooperativa Herrera, que funciona y realiza todas sus labores en República Dominicana. En minutos estamos de vuelta. Pasaron 49 minutos de las 8 de la mañana, seguimos en información y análisis, por lo menos en Paraguay, señor Mahesh. No sé cuál es el horario que manejan en República Dominicana. Sí, hoy estamos conversando y entablando una conversación hasta República Dominicana con el señor Mahesh Timat. Él es secretario distrital de una cooperativa llamada Cooperativa Herrera. Estamos hablando un poco, y para finalizar la cuestión de la cooperativa, antes de aprovechar la entrevista con usted y consultarle la situación sanitaria, queremos saber un poco acerca del plan de continuidad. ¿Qué es? ¿Es necesario actualizarlo? ¿Cuál sería el beneficio? Efectivamente, claro, sin duda alguna hay que modificarlo. El plan de continuidad no es más que un plan estratégico en el que las empresas ejecutan cuando ven un tipo de operación, se ve un tipo de operación paralizada o parcialmente paralizada, o que se pueda también en un estado crítico. Y este plan entonces lo que busca poner en acción que esa parte crítica o que se ha paralizado pueda reanimarse para pues en sí conseguir el objetivo deseado o previamente planificado. Ahora, ¿cómo pues nosotros podemos actualizar ese plan de continuidad que es tan importante? Primero, uno tiene que ver los objetivos. ¿Qué objetivos yo tenía antes del COVID? Y una vez que tú ves esos objetivos, tú enfocas, bueno, tienes que tener una visión sistemática. Si empleas el uso de tus conocimientos para mejorarla desde la perspectiva de la realidad en tu sector cooperativo, pues podrías a lo mejor mejorar un poco la situación, pero si ves desde un foco macro a nivel nacional y global, como ya se ha dicho, esto es una aldea, porque todos estamos conectados. Si ves desde un punto global, entonces puedes enfocar una solución al problema o a la dificultad que presenta tu sector cooperativo muchísimo más eficaz, más duradera y de modo que le genere más fruto a ustedes como sector cooperativo. Hay otros que dentro del plan de continuidad, lo que se había establecido previamente, debe de cambiarse. Se cambia las cosas, no es en esta ocasión por pleno capricho, sino más bien por una necesidad que se ha creado y partiendo de ahí, si esas necesidades son las que se están demandando, pues a esas hay que darle respuestas. Espectacular. Un plan de resiliencia, entonces reacomodarse a las circunstancias que se viven actualmente, que no son las mismas, evidentemente, a las del inicio de este año 2020. Dejando un poco de lado el sector cooperativa,
me gustaría consultarle algunas cuestiones suyas a nivel país, como República Dominicana. ¿Cómo les está afectando a nivel sanitario en cuanto a números quizás de infectados, de fallecidos? La cuestión de la pandemia mundial, las medidas de gobierno también, cómo la gente está aceptando el cuidarse, el usar tapabocas, lavarse las manos, evitar la aglomeración. Bueno, hasta el momento hay más de 108.000 contagiados registrados, porque la República Dominicana no tiene una capacidad de poderle hacerle prueba a todas las personas que en el momento, por ejemplo, van a chequearse. De modo que hay una brecha de personas que siempre se va postergando para hacerle la consulta. En caso de fallecido, hay 2.505 fallecidos. Ahora, hay un factor que no ayudaba mucho en la República Dominicana, es la condición de la educación. Pues hay un sector de clase media hacia abajo que no se está cuidando como es debido. También hay otros estratos sociales, pero no de la misma forma. Eso hace también que exista una mayor probabilidad de que una segunda ola pueda afectar o generarse de forma mucho más grave. Ahora bien, nosotros acá, bueno, más bien el Estado, en estos días, viendo que la cantidad de contagiados se ha reducido y la tasa de fallecidos, pues decidió a partir del lunes pasado aumentar lo que es el espacio de tránsito. Ahora estamos hasta las 9 de la noche, antes era hasta las 7 de la noche. Otro de los aspectos que el Estado ha dado son incentivos fiscales, también al turismo, muchas facilidades. Ayer recientemente salió una publicación donde al turismo interno pues, podemos tomar préstamos sin ningún interés para poder entonces pues, dinamizar la economía. Desde el punto de vista de la capacidad de respuesta sanitaria ante esta situación de pandemia, la República Dominicana no se encuentra en una posición tan factible o como amerita esta situación. Sin embargo, estamos, a Dios la gracia, recibiendo ayudas internacionales para ir mejorando estas condiciones. Se hace mucha campaña desde el Estado, todas las organizaciones, a Dios la gracia, se han unido para hacer conscientes a las personas de que deben utilizar su mascarilla y siempre tener su manito limpia para reducir el contagio. Qué espectacular. Señor Maesh Timat, secretario distrital de la cooperativa Herrera de República Dominicana, esperemos que a raíz de esta entrevista se puedan entablar lazos quizás cooperativistas entre cooperativas de Paraguay y también de República Dominicana para ver en cuestiones que ambos puedan beneficiarse, ¿verdad? Tanto las cooperativas de Paraguay como las cooperativas de República Dominicana. Le agradecemos muchísimo el valioso tiempo que nos brindó y esperamos tenerlo pronto nuevamente por las pantallas de 5 Días TV. Muchísimas gracias, el placer es mío. República Dominicana queda abierta a ustedes lo que necesiten. Cuentan con todo mi apoyo, sin duda incondicional, y éxito para ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a marcar un punto seguido en las informaciones. Vamos a volver a reencontrarnos a las 10 de la mañana con un foro empresarial más. Quedamos en contacto.